A continuación tenemos nuestra siguiente sesión del curso de Swing y Micro Swing por parte de la Universidad de Trading. Para hoy tenemos el tema de cómo analizar las compañías directamente en TradingView para aquellos que tal vez no tienen la plataforma de Thinkorswim, que es la que hemos estado trabajando en clases anteriores. Vamos a dar un pequeño curso intensivo el día de hoy de manejo de TradingView, pero basándonos en el análisis swing. Para hoy vamos a elegir como ejemplo pins. Aquí tenemos, vamos a quitar todas las líneas, vamos a hacer, digamos, el análisis. Entonces, vamos a las herramientas de tendencia. Aquí tenemos línea de tendencia, línea de información, ángulo, línea horizontal, semirrecta, vertical, cruce, flecha, semirrecta, ampliado, canal, canal disjunto, plano superior, tendencia de regresión. Vamos a utilizar la línea de tendencia o la semirrecta horizontal. Entonces, cruzamos, hacemos clic, un solo clic y ya tenemos una línea totalmente horizontal que va desde el punto donde hacemos clic hacia la derecha, digamos hacia el infinito. O podemos utilizar simplemente la línea de tendencia. Entonces la cruzamos, hacemos un clic en el punto donde vamos a comenzar a trazar y soltamos donde vamos a terminar. Bien. La otra línea que podemos cruzar son los bajos, por ejemplo, cada vez más bajos, cada vez más altos, perdón, ahí. Y ahí tenemos nuestra formación. Bien, entonces, el caso de pins para hoy y para de pronto futuras operaciones swing, micro swing, es el siguiente. Estábamos en una zona de resistencia. El precio, por ejemplo, había hecho un gap. El gap ustedes lo pueden marcar con el pincel, por ejemplo. Esa es una opción. Si no les gusta el pincel, pueden elegir, por ejemplo, un rectángulo y generan el rectángulo, ¿cierto? Para marcar el gap que era hasta acá abajo. Este fue el gap que tuvo. El precio regresa, ¿cierto? A la zona anterior y de ahí comienza la gran subida. Lo más importante es que para este análisis teníamos una zona de rango. Eso lo vimos en la clase de las formaciones. Entonces, lo que vemos aquí es la posibilidad, con una flechita, decimos, ok, el precio puede volver a subir porque está saliendo del rango, que era lo más importante que nosotros estábamos tratando de analizar. ¿Ya? Entonces, ese rango es importante para nosotros trabajarlo de esa manera, ¿no? Ahí está. Entonces, la salida de hoy básicamente nos está anunciando un posible swing o micro swing. Bien, esa es la oportunidad que se estaba presentando, por ejemplo, el día de hoy. Y básicamente fue por cruzar unas líneas sencillas, una semirrecta. Ahí está, por ejemplo. Y también se puede cruzar una semirrecta utilizando, por ejemplo, dos puntos. Punto A, punto B, y ahí la tenemos. Esa es una manera, ¿no? La otra manera es simplemente con la línea de tendencia. Eso también funciona muy bien. Lo que pasa es que con esta, digamos, los trazos van mucho más exactos, porque lo hace la misma plataforma. Con la línea de tendencia, soy yo el que tiene que unir los puntos y mirar, digamos, hacia dónde lo quiero y tal vez en algunas ocasiones no me quede
de pronto tan recto como yo quiero. Así más o menos, ahí lo quedó recto. Pero de pronto al inicio, cuando estamos apenas conociendo la plataforma, tal vez no nos queden tan rectas como queremos. Bien, bueno, entonces ahí está el análisis de soportes y resistencias, que es muy sencillo. Simplemente, pues, me gusta la semirrecta horizontal porque simplemente hago un clic y ya ahí tengo mi resistencia, ¿cierto? Más adelante, por ejemplo, tengo mi resistencia ahí. Luego tengo otra por aquí y ahí las voy marcando de manera consecutiva según como el precio se va comportando. Fíjense, ahí hay otra resistencia que es la que al final se rompe. Y por ejemplo, ya hoy teníamos una muy clara para poder trabajar en un swing o micro swing a partir del precio de resistencia actual. Bien, bueno, ahora vamos a colocar, por ejemplo, indicadores. Busquemos, por ejemplo, el índice de fuerza relativa. Busquémoslo como fuerza relativa. Aquí, ahí lo agregamos. Y aquí ya tenemos el RSI. Lo podemos configurar para que, por ejemplo, los precios, los niveles más altos los tenga en cuenta, por ejemplo, en 80, los niveles más bajos en 20. Ahí, a aceptar. Entonces nos va marcando los puntos más altos en 80 y los puntos más bajos en 20. Ahí podemos ver cuándo ha estado, por ejemplo, en esos niveles de sobrecompra, ¿sí? Cuándo se ha acercado, y ahí podemos analizar un poco mejor la situación de la compañía, el del precio específicamente. Bien, ahí tenemos entonces que el precio, aquí encontramos una divergencia, vamos a trazarla, por ejemplo, puntos más altos en el precio, puntos más altos, puntos más bajos en los niveles de RSI. Ahí lo tenemos. No quiere decir que necesariamente el precio vaya a caer, ¿sí? Pero sí es para tener en cuenta. Aquí encontramos, por ejemplo, otra divergencia en el RSI. Ahí la pueden trazar. Ahí estoy no solamente explicando la divergencia, sino trazando para que aprendan a trazarlo en TradingView. Fíjense cómo sube, pero el RSI no sube, hace un retroceso y aún así continúa subiendo. Quiere decir que sobre compra como tal, digamos, no hay en el momento para evitar, ¿cierto?, que el precio siga cayendo. De hecho, lo que hizo el precio ahí en esa área, para que lo puedan ver, es llegar a una zona de soporte. Ahí está. Soporte se da con el 24 de agosto y el 9 de septiembre. Ahí está el soporte. Interesante porque el precio nunca salió a rellenar el gap, lo cual me indica que es muy probable que el precio continúe al alza. Eso es lo que estamos viendo ahí y me parece excelente, ¿no? Está genial esta parte. Bien, otro indicador que podemos agregar aquí puede ser el MACD, convergencia y divergencia de la media móvil, lo agregamos y aquí tenemos, por ejemplo, los diferentes momentos de cruce, como les he explicado en las clases anteriores, niveles anteriores. Aquí están, cruce de MACD, por ejemplo, y justo aquí en esta zona vuelve a cruzar. O bueno, acá también hay un cruce que lo van marcando. Por aquí hay otro cruce. ¿Ven? Aquí se vuelve a cruzar al alza. Y por aquí cruza a la baja. ¿Ven? Hace un cruce a la baja, luego vuelve y cruza y nos lleva totalmente arriba. Por aquí ya viene cruzado. ¿Ven? Sin embargo, el precio sigue subiendo, pero pierde la fuerza, que es lo que nos está mostrando justo en este nivel. Entonces podemos utilizar ahí el MACD
Podemos agregar, por ejemplo, Ichimoku, nube Ichimoku. Ahí está, la nube Ichimoku. Entonces, por ejemplo, si no queremos ver spam, por ejemplo, la línea Chikou, por ejemplo, ¿cierto? La podemos ocultar. Venimos aquí, opciones de configuración, y básicamente quitamos la línea de conversión, la línea de referencia, podemos quitar el tramo de desfase, el LED 1 y LED 2 para que nos quede solo la nubecita. Ahí la tienen. Ahí está la nubecita bien sombreada y nos va mostrando entonces la proyección del precio. Ahí está, bien hechecita. Y todo esto, entonces, para nuestros análisis de swing lo podemos tomar en 1 hora, ¿cierto? O en 4 horas. Y ahí también tenemos un excelente movimiento. Aquí también se ven los cruces de MACD, por ejemplo. A ver, vamos con el pincel. Miren, por ejemplo, el cruce de MACD que sucede justo en esta zona. Qué bien. Veamos. Ahí está el cruce de MACD, como ya lo vimos en una clase anterior, el cual básicamente nos lleva un poco más abajo, ya, y sigue bajando. Siguiente cruce, por ejemplo, cruce excelente que da un buen resultado y se pueden observar. Adicionalmente, podemos agregar el horario extendido. Hacemos clic en la rueda de configuración o propiedades del gráfico, símbolo, luego vamos a horario ampliado que solo sirve para intradía y le damos a aceptar. Y aquí podemos ver el precio con, digamos, el premercado activo, y como les decía, en algunas ocasiones los indicadores muestran lo que está pasando desde un poco más atrás. Entonces este cruce lo muestra, por ejemplo, desde antes, aquí está, desde el 29 de octubre, mientras que cuando no tengo el horario ampliado, vamos a ver cuándo es que lo marca. Veamos la fecha, es del 30 de octubre, o sea que está retrasado. O sea que con el horario activo me avisó antes de que sucediera. Vamos a hacer la prueba con el cruce alcista. Listo, entonces con premarket fue el 11 de noviembre, sin premarket. Y con premarket vamos a ver si fue el mismo día o fue antes. Sí, fue el mismo día, tal vez un poquito más temprano. Dice que a las 9 de la mañana. Y por aquí nos dice que a las 11:30, ¿sí? 10:30, 11:30 aproximadamente. Entonces, ahí hay un atraso, pero está excelente porque ya saben cómo lo pueden utilizar, ¿no? Lo pueden proyectar con horario extendido o sin el horario extendido, lo que llamamos nosotros el pre-market. Bien, bien, entonces tenemos 3 indicadores. Si queremos agregar otro, pues digamos como una media exponencial, veamos, ya no nos va a dejar porque dice que debemos pagar, ¿no? Y la idea es utilizar esta herramienta de forma gratuita, no tener que pagar, porque si ya tenemos, por ejemplo, nuestras plataformas de trading, en ellas tenemos indicadores totalmente gratis. Entonces, aquí no va a dejar colocarla. Entonces, para colocarla debo, digamos, sacrificar uno de los indicadores. Podría ser, por ejemplo, quitar el MACD. Y nos vamos entonces a medias exponenciales, por ejemplo. Vamos a ver. Aquí tenemos el ejemplo de una media móvil exponencial. Aquí la configuramos. Entrada de datos, esta es la 9. Podemos configurar la 8. Colocarle un color, por ejemplo, negro.
y ahí ya tenemos la media móvil. Hay otros indicadores aquí que tienen varias, por ejemplo, vamos a ver si encontramos una media móvil. A ver, busquemos la media móvil. Podemos utilizar de las que están aquí, vamos mirando cómo salen. Aquí hay unas medias móviles que son 4 medias móviles y las entradas de datos son las que vamos a cambiar. Entonces, por ejemplo, podemos colocar la 8, la 20, 50 y 200 está bien. Cambiamos los colores según la configuración que utilizamos habitualmente para no confundirnos, que sea más fácil. A ver, este y este rojo, ¿no? Ya se parece más a nuestra plataforma, la que utilizamos en la Universidad de Trading. Y ahí están, por ejemplo, las medias móviles. Entonces, en un día, ya saben que, por ejemplo, estamos atentos a los cruces de 8 y 21, por ejemplo. Ya, aquí está. Un cruce en velas diarias y el precio se extiende. Todavía no da salida según la estrategia de cruces. ¿Sí ven? Ahí está. En esta parte está bastante bien porque pues a lo que vuelva a cruzar de pronto ya nos da una salida, ¿no? Hasta el momento no se ha cruzado. Bien, entonces ahí ya sabemos cómo utilizarla. Si no les gusta, por ejemplo, el grosor de la línea, veamos si lo podemos cambiar. Aquí lo cambiamos para que no sea tan gruesa. Miren qué bien vamos haciendo la configuración del grosor y nos va quedando bien bonita como la utilizamos normalmente. Y ahí lo tienen. Excelente, ¿no? Quitemos, por ejemplo, el RSI y agreguemos bandas de Bollinger, ¿no? Bandas de Bollinger. Aquí está. Veamos. Ahí están las bandas de Bollinger. Observe que pins, en este caso, está por fuera de la banda. Vamos a ver qué tanto, ¿cierto? Puede avanzar y seguramente regresará a la línea media. Donde la línea media sabemos que es el promedio móvil 20. Eso es lo que estamos tratando de analizar. Vamos a verla en una hora. En una hora se ve bastante extendida, bastante fuera de la banda. Ahí lo tienen. Podemos ocultar las medias móviles para solo mirar bandas. Y ya tenemos, por ejemplo, algunas estrategias que es el regreso a la media móvil 20 o línea media de bandas de Bollinger. Eso está excelente. Aprovechemos para mirar, por ejemplo, el caso de Nvidia. Veamos en un día. Observen esto. Bandas muy apretadas, ¿no? En cualquier momento nos dará un excelente movimiento. Eso es lo que estamos atentos según la estrategia. Vamos con unas bandas apretadas y de pronto viene la explosión, ¿no? Y seguimos, por ejemplo, formando, ¿cierto? Esta especie de triángulo, de banderín, bueno, lo que se va formando, porque no es un triángulo, porque no tiene un lado totalmente horizontal, pero ahí se va formando. Y adicionalmente a esto, por ejemplo, veamos, ya tenemos 3 indicadores, tendríamos que quitar, bueno, veámoslo en una hora. Veamos, aquí está la nube. Si la nube no la ven, pueden cambiar la intensidad del color. Observen para que se vea más. Eso también es importante, que ustedes puedan ver sus indicadores de la mejor manera posible. Entonces ahí lo logramos con la intensidad en el color. Bien, entonces generalmente podemos apoyarnos en bandas de Bollinger,
Ichimoku, medias móviles. Ahora quitemos estas y lo que habitualmente utilizamos lo vamos a colocar aquí agregando entonces fuerza relativa, que es el RSI, MACD, a ver, aquí está, MACD, y ya tenemos entonces nuestros indicadores base, ¿no? Cada vez que lo quitamos y lo agregamos, debemos cambiar, por ejemplo, la configuración si no lo hemos guardado, ¿no? Ahí lo tienen, ya está listo. Y toda la configuración que tengan, por ejemplo, de medias móviles, RSI, MACD, simplemente lo vamos a guardar para que no se nos pierda. Si ustedes ya tienen su cuenta creada en TradingView, pues simplemente se van por aquí y le dicen guardar ahora o nuevo diseño, nuevo diseño. A ver, no, esperen un momento que no es ahí. Es aquí en cambiar el nombre. Bueno, ya yo lo había guardado, entonces tienen que guardarlo primero, pero le puedo cambiar el nombre como para que ustedes vean que sí se puede guardar. Le puse Swing Trading y le digo guardar ahora, aunque aquí está el autoguardado activado cada 5 minutos. Si esto está desactivado, sí debo guardarlo. Si está activado cada 5 minutos, él va haciendo una copia. También cuando regresen acá pueden cargar el diseño y acá les va a aparecer lo último que hayan hecho en su diseño, la hora, el ticket o empresa, el ticket o empresa donde estaban trabajando. Hacen clic ahí y él les va a cargar ese gráfico. Vamos a ver, ahí está cargando y queda con lo último que ustedes hayan realizado. Bien, listo. Entonces ya tenemos ahí cómo se configura, por ejemplo, el MACD, el RSI, bandas de Bollinger, nube de Ichimoku, medias móviles. Fíjense que podemos tener 4 medias móviles. Tenemos los indicadores. Bien, entonces lo que estamos buscando, por ejemplo, en algunas ocasiones, son los cruces, ¿cierto?, de algunas medias móviles. Entonces, para que sea más tranquilo, entonces, por ejemplo, ocultamos la 50 y la 200, nos quedamos con 8 y 20, 8 y 21, y es donde encontramos, por ejemplo, el primer cruce, que era lo que habíamos revisado en una clase anterior, y el siguiente cruce. Ahora, ¿cómo se mide, cierto? ¿Cómo se mide la distancia? Esta es una herramienta súper interesante y es rango de fecha y precios. La sacamos de, a ver, de acá donde dice herramientas, rango de fecha y precio, y medimos desde el cruce hasta el siguiente cruce, y ahí nos dice que en 115 barras, que son 167 días, subió $269.43 para un 112.07%. Entonces, ese está bastante bien, ¿cierto? Así lo podemos medir. Está interesante, ¿no? Veamos, por ejemplo, un caso que habíamos observado hace poco en una explicación, el caso, por ejemplo, de Baba, que venía cayendo. Se hizo una posición aproximadamente a mitad de camino hasta la zona de 102.80. Fueron 3 barras, 5 días para $22.28 de avance para un 8.64%. Esa estuvo, por ejemplo, excelente. Básicamente, para recordar, ¿cierto?
¿Por qué estaba dando la señal de swing? Estábamos saliendo, teníamos una divergencia. La vamos a marcar aquí. Veamos donde hizo un nuevo mínimo en el precio y el RSI, por ejemplo, estaba en un máximo. ¿Ven? Ahí lo teníamos bastante interesante la situación. Adicionalmente, en el MACD habíamos visto un cruce, si no estoy mal, con horario extendido. Vamos a ver. Habíamos tenido un cruce por aquí, teníamos un cruce, correcto, justo en esta zona, y el cual nos lleva directo al área de 280. Entonces, con TradingView ustedes pueden hacer muchísimos análisis, pueden borrarlo todo, pueden volver a comenzar y tienen todos los indicadores que hemos trabajado, ¿no? MACD, bandas de Bollinger, RSI, medias móviles, nube de Ichimoku, o sea, todo lo que hemos venido trabajando. Y de hecho, por ejemplo, en este punto, en velas diarias, estamos encontrando algo interesante. ¿Qué será? Soporte. Miren, múltiples soportes que tenemos ahí en esa área. Esto va a estar interesante porque si el precio cae, bueno, podrá extenderse un poco la caída a zonas de 240 tal vez, o a partir de aquí retornar, ¿no? Eso es lo que está bastante interesante. Analicemos, por ejemplo, aquí cómo se encuentra la situación, por ejemplo, en una hora. En este punto, por ejemplo, con respecto a este otro, tenemos ya divergencia. Veamos, punto más bajo, al otro punto más bajo, aunque no ha sido más bajo en el precio, pero el RSI todavía nos muestra que está un poco más alto, ¿no? Habría que confirmar de pronto con un cambio en el MACD. Veamos el horario ampliado. Todavía no está cambiando, pero sí encontramos, ¿cierto? La divergencia en cuanto a que el precio ha sido más bajo. Falta que haga un nuevo mínimo, pero ahí se nota muy bien la divergencia para el caso, por ejemplo, específico de BABA. Bien, a eso adicionalmente podríamos quitarle, por ejemplo, el MACD y le agregamos el Ichimoku para ir mirando pues todas las posibilidades. Recuerden que el Ichimoku lo debemos configurar dependiendo lo que queremos. Yo lo dejo así para que se vea más tranquilo. Tendría que superar, por ejemplo, la zona de la nube. Si no se ve la nube, recuerden cuál es el detallito que hay que hacer. Es cambiar la opacidad. Veamos. Para que quede más legible el color. Ahí está. Y esto también lo revisamos entonces sin horario empleado para ver cómo está la situación. Entonces, una vez que llegue a esta zona, podría actuar como resistencia para seguir cayendo. Ahí lo tienen bien establecido. También pueden hacer unir los puntos bajos cada vez más altos, cada vez más bajos. Por ejemplo, ahí tienen una proyección de lo que podría estar sucediendo y justo ahí da con el techo de la primera nube, ¿no? O sea que ese sería un primer intento antes de romper y continuar. Podría darse hasta ahí, luego caer, no sabemos, pero digamos que eso es como lo que estamos tratando de analizar. Entonces, el análisis para swing y micro swing con TradingView lo tenemos ya trabajado, explicado con los indicadores Ichimoku, medias móviles, bandas de Bollinger, RSI y MACD. Tenemos básicamente todo lo que
explicamos anteriormente en Thinkorswim, ya lo tenemos aquí explicado en TradingView. Para los que de pronto no tienen esa herramienta de Thinkorswim, TradingView, como es totalmente gratuita, nos permite hacer el mismo tipo de estudio, el mismo tipo de análisis, ¿no? Ahí lo tenemos bastante bien. Bueno, entonces hasta aquí el tema de el análisis para swing en TradingView. Si hay alguna pregunta del tema explicado el día de hoy, pues este sería el momento para que quede pues incluido en la grabación a partir de ya. Vamos a ver si hay alguna pregunta del tema específico, si de pronto hay algún detallito de los indicadores, de cómo se utilizan, de las diferentes herramientas, de líneas, por ejemplo. Vimos cómo se puede dibujar un rango, cómo se puede dibujar a mano alzada con pincel, por ejemplo, cómo mirar cuánto ha avanzado el precio en tanto en fecha, ¿cierto? Como en precio, en valor. Bueno, parece que no hay preguntas. Vamos a ver, aquí hay una. Para configurar los indicadores para swing, lo óptimo es 8 y 20 en un cruce, bandas de Bollinger, con Kei, nubes de Ichimoku. Bueno, esto no tiene que ver mucho con el tema, ¿cierto? Pero eso viene más bien de estrategia. Ya lo vamos a explicar. María Isabel dice, Daniel, ¿es posible salvar diferentes diseños de gráficas para no tener que configurarlos cada vez? Sí, aquí, básicamente aquí puedes generar tus diseños, ¿cierto? Por ejemplo, nuevo diseño de gráfico. Vamos a ver. Pero se necesita la versión de pago, ¿no? Porque aquí dice, su plan tiene un límite de un diseño de gráfico, pero sí se puede hacer porque simplemente creas uno nuevo, un nuevo diseño de gráfico y tienes la posibilidad de guardarlos. Pero acá, versión gratuita, uno solo. Bien. Bueno, entonces